Una enfermera fue despedida tras arrodillarse y rezar por un paciente en el hospital, pero lo que pasó después dejó a todos en shock. Lucía empujó la puerta del hospital despacito, como si cargara el mundo entero sobre los hombros. La luz fría del pasillo no combinaba con la oscuridad que sentía por dentro. Hacía exactamente un año que había perdido a su hijo, Mateo, 22 años, moto, lluvia, un cruce y un silencio que nunca se fue. Cada paso hasta el vestidor se sentía más pesado que el anterior. El sonido de sus zapatos sonaba fuerte en el piso limpio, pero en su cabeza lo que escuchaba era la última risa de Mateo, una semana antes de irse. Él la había visitado en el hospital, le trajo café, como siempre. Se sentó en el mismo banco de siempre y dijo riendo: «Mamá, tú cuidas a todos, pero ¿quién cuida de ti?». Lucía abrió el casillero despacito, el uniforme colgado como siempre, olor a lavanda mezclado con el alcohol del hospital. Ahí adentro, al fondo del casillero, una foto plastificada chiquita. Mateo, todavía niño, sonriendo sin 2 dientes. La misma que ella llevaba a cada turno. Pasó los dedos sobre la imagen despacio, como si tocara de verdad su carita. «Un día más, mi amor», susurró. Se sentó en el banco de madera, se puso la cofia blanca con cuidado, como si fuera parte de un ritual. El reloj marcaba 6:47, exactamente la hora en que sonó el teléfono, un año atrás, con la peor noticia de su vida. El mundo siguió adelante. Los compañeros del hospital ya reían, hacían bromas, vivían otras etapas de la vida. Pero Lucía se quedó atrapada en el tiempo. Todavía oía los pasos de él corriendo por el pasillo. Respiró hondo, se levantó, cerró el casillero, pero dejó la foto a la vista. Hizo la señal de la cruz con la mano derecha y salió. El pasillo ya estaba lleno. Doctores caminando rápido, enfermeras hablando de pacientes, máquinas haciendo ruidos. Todo normal, todo igual, pero dentro de ella todo era vacío. En la pared cerca de la sala de urgencias había un cartel nuevo: Semana de la Humanización en la Atención. Lucía se detuvo un momento, sonrió un poquito. ¿Ironía o advertencia? Se puso el cubrebocas, acomodó su gafete en el pecho y caminó hacia el área donde estaba la sala de observación. Sabía que el día sería largo, como todos los demás, pero hoy solo quería pasar el día sin derrumbarse, porque no importa cuánto tiempo pase, el dolor de perder un hijo nunca se va de turno, siempre se queda de guardia, dentro del pecho, en silencio, esperando cualquier momento para salir. El radio del hospital sonó fuerte en el pasillo y la voz nerviosa de una técnica de enfermería rompió el silencio. «Cama de urgencia, código rojo, accidente grave llegando, atropellado». Lucía apenas había terminado de amarrarse la bata. Su corazón dio un brinco. Cerró los ojos un segundo como pidiendo calma y salió corriendo por el pasillo. Las luces fuertes, el sonido de los instrumentos, los pasos apurados, todo fue más rápido. La camilla entró empujada por 2 paramédicos y sobre ella un hombre, inconsciente, con la cara golpeada y la camisa rota. Uno de los paramédicos habló rápido mientras revisaba el monitor. Hombre, como de 35 años. Lo atropellaron cuando intentaba sacar a un niño de la calle. El niño está bien, él no sabemos. No trae documentos ni identificación. Lucía se acercó y miró directo al rostro del hombre. El tiempo se detuvo. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies por un momento. El cabello oscuro, la forma de la cara. Por un segundo la imagen de Mateo apareció en su mente. Tragó saliva, pero siguió. No podía parar. «Vamos a estabilizarlo ya», gritó. «Presión, pulso, oxígeno. Vamos, equipo». Los otros enfermeros corrieron. Guantes, suero, monitor, mascarilla. El hombre no respondía. Su respiración era débil. La frente estaba helada. Lucía le agarró la muñeca con ambas manos. Los dedos fríos. Casi no se sentía el pulso. Pero ahí estaba, débil. Pero ahí. «Oye», murmuró despacito, con la boca cerca de su oído. «No te vayas ahora, ¿me oyes? Hiciste algo bueno. Salvaste a un niño. Ahora alguien tiene que cuidar de ti también». Mientras la doctora lo valoraba, Lucía acomodó la sábana debajo del paciente. Le quitó los vidrios pegados en la ropa. Su bata ya estaba manchada de rojo, pero ni se dio cuenta. Solo quería que ese hombre aguantara. «¿Dónde está su familia?», preguntó la técnica al lado. Lucía negó con la cabeza. «No sé, pero por ahora nos tiene a nosotros».
Los minutos pasaban despacio. Llevaron al hombre a la cama 12, en la sala de observación. Lucía se quedó ahí a su lado. Miraba el monitor, revisaba los signos, cambiaba el suero, pero sobre todo, lo miraba como se mira a alguien que necesita volver, que necesita recordar que todavía hay vida, porque aunque no sabía quién era, ella sentía algo, una necesidad fuerte de no dejar que ese desconocido se fuera, como si fuera la oportunidad de, por un momento, evitar que otra madre sintiera el mismo dolor que ella. Lucía entró a la sala de observación con el expediente en la mano. La luz de la mañana entraba por las ventanas grandes, haciendo que todo se viera más claro de lo que ella quería. Todavía era temprano, pero ese cuarto ya cargaba con el peso de toda la noche. El paciente de la cama 12 estaba ahí, entubado con la piel pálida, con vendas en la cara y una bolsa de suero colgando al lado. Ella se fue acercando despacio, como si entrara a un lugar donde el tiempo se había detenido. Cuando llegó cerca, miró con más atención. Se detuvo. Su cuerpo se quedó quieto. Los ojos tardaron un segundo en entender lo que estaban viendo, pero luego el recuerdo vino. La cara lastimada, sí, la frente con puntos, pero era la forma de la quijada, el tipo de cabello, el color de la piel, la forma de los labios, un parecido que daba miedo. Por un momento su corazón olvidó dónde estaba. Dio un paso hacia atrás. Mateo, susurró bajito sin querer, pero no era, no podía ser. Ella lo sabía, pero su cuerpo temblaba de todas formas. Las manos, que siempre fueron firmes, empezaron a temblar. El expediente casi se le cayó. El aire se sentía más pesado. El sonido alrededor se volvió lejano, como si el mundo se hubiera quedado en silencio por un segundo. Se sentó en la silla al lado de la cama y se cubrió la cara con las manos. Quería respirar profundo, pero sentía el aire atorado. Lágrimas empezaron a salir, pero no las dejó caer. Parpadeó rápido, respiró fuerte. Tenía que calmarse, tenía que cuidar. Estiró la mano y tocó su brazo muy suavemente. La piel estaba fría, el pulso débil, pero ahí. Sus ojos estaban cerrados, pero había una paz en esa cara dormida, una paz que ella no sentía desde hace mucho tiempo. Tú no eres él, lo sé, dijo con voz baja, casi en susurro, pero te pareces tanto... Bajó la cabeza con los ojos fijos en las manos del muchacho. Si pudieras oírme, si supieras cuántas noches pasé pidiendo solo una oportunidad más para abrazar a mi hijo, para tomar su mano. El silencio fue su respuesta. Lucía cerró los ojos por un momento. Trató de alejar ese sentimiento, pero no pudo. No era solo por él, era por todo lo que ella cargaba, por el dolor que no tenía dónde poner, por la tristeza que se quedó clavada en el pecho, por la culpa que, aunque no tenía sentido, nunca se fue. Se levantó despacio, arregló la cobija del muchacho, le acomodó el cabello con cuidado. Hizo todo como lo hacía con Mateo cuando él se enfermaba. El gesto fue natural, un instinto, un cariño de mamá que no dejó de existir, aunque ya no tuviera a quien dárselo. «Vas a estar bien, ¿me oyes?», dijo bajito. «Aquí estoy». Sabía que su turno sería largo, pero en ese momento algo cambió. Ya no era solo otro paciente, ya no era solo otra mañana. Era como si Dios hubiera traído a un desconocido con una cara familiar para decirle: «Todavía hay amor dentro de ti y todavía puedes darlo». El cuarto estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido del monitor marcando el ritmo de su corazón y el suave murmullo del suero bajando por el tubo. La cama 12 siempre había sido de las más olvidadas, en una esquina de la sala de observación, lejos de la puerta, del ir y venir, del ruido. Pero para ella, en ese momento, era el lugar más importante de todo el hospital. Fue con la supervisora, con la voz todavía quebrada pero con la mirada firme. «Quiero quedarme con él. Este paciente, puedo hacerme cargo de cuidarlo». La otra enfermera, que ya conocía el dolor que Lucía llevaba por dentro, no hizo preguntas. Solo asintió con la cabeza. «Claro, Lucía, el turno es tuyo». Volvió a la cama 12 con una decisión en el corazón. Era como si estuviera cuidando a alguien de su familia, como si fuera su propio hijo acostado ahí. Bajó la cobija hasta la cintura y, con todo el cuidado del mundo, acomodó la bata del hospital que estaba mal puesta. Revisó el suero, cambió la cinta, miró si tenía alguna herida que no hubieran visto. No era solo su trabajo, era algo más. Se sentó en la silla al lado
y le tomó la mano. Era una mano grande con callos, dedos fuertes, pero ahora sin fuerza. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero no vas a estar solo aquí, ¿me oyes? Nadie te va a dejar solo. Habló con firmeza, pero con la voz temblando, y le apretó la mano como si quisiera pasarle vida, como si con ese toque dijera que había alguien ahí que se preocupaba, que si él volvía, alguien lo estaría esperando. De vez en cuando se levantaba, ajustaba el monitor, revisaba los latidos, anotaba en el expediente, pero siempre regresaba a la silla. Siempre volvía a tomarle la mano. En un momento, mientras miraba su cara, se sorprendió sonriendo. Era raro sonreír en medio de tanto dolor, pero había algo en ese silencio que daba paz. Algo en ese cuarto que le recordaba el amor que tuvo, que perdió y que, de alguna forma, todavía podía dar. Una técnica entró a la sala y al ver a Lucía tan concentrada comentó en voz baja: «Parece que tiene suerte de tenerte». Lucía respondió sin voltear, con los ojos aún fijos en el muchacho: «Suerte tenemos nosotros cuando podemos cuidar de alguien», y se quedó ahí, sin prisa. Ella hablaba despacito, con la voz baja, casi como si contara un secreto. A veces empezaba con cosas simples como: «Hoy hace calor, ¿verdad?», o «Deberías ver qué bonito está el cielo allá afuera». Pero pronto la charla tomaba otro color, otra profundidad. «Tuve un hijo, ¿sabías?», decía mirando al techo, como si fuera más fácil ver el blanco que recordar la cara de Mateo. «Un niño hermoso, se llamaba Mateo, mi tesoro». Suspiraba, movía las sábanas de él, acomodaba la cobija. Era bien torpe, siempre andaba tirando los vasos. Cada semana tenía que comprar uno nuevo, pero aún así lo extrañaba cuando no estaba en casa. Extrañaba hasta el ruido. Ahora el silencio es lo que rompe todo por dentro. Y lo miraba. Buscaba alguna señal, un movimiento en los dedos, un parpadeo, cualquier cosa, pero su cara seguía tranquila, inmóvil. Solo el pecho subía y bajaba, lento. «Me recuerdas tanto a él. A veces es difícil no pensar que fue Dios quien te mandó». Los días pasaban y en cada turno ella regresaba al mismo lugar. Y a veces su voz se cortaba, hacía una pausa, se quedaba callada un rato, pero no se iba. Se quedaba ahí, con la mano sobre la de él, el toque suave, sin fuerza, pero lleno de presencia. «No sé cómo te llamas, pero para mí ya eres parte de la familia». Un día trajo un rosario pequeño, le dio una vuelta a la cabecera de la cama y lo dejó colgado ahí. «No es para obligarte a nada, es solo para que recuerdes que alguien está rezando por ti, aunque ni lo sepas». Con el tiempo, lo que era solo cuidado se volvió cariño. Lo que era cariño se volvió un lazo. Ella conocía el sonido de su respiración, sabía cuándo cambiaba el ritmo del corazón, notaba cuando la piel se calentaba o cuando la cara se ponía más pálida. «¿Me estás escuchando, verdad?», preguntaba en voz bajita. «Siento que sí». Era una conversación de alma a alma, de una mujer rota a un hombre en pedazos. Y ahí, en ese cuarto callado, lejos de todos, se formaba una conexión verdadera. No hacían falta sus palabras, bastaba su presencia, bastaba el silencio, bastaba ese toque suave de mano. Pasaron 3 días enteros y él seguía ahí, acostado en la cama 12 sin abrir los ojos, sin decir una sola palabra, ni un quejido, ni un movimiento fuerte. Lucía miraba el cartel en la pared donde deberían estar los datos del paciente: nombre, edad, contacto de la familia. Pero ahí solo decía paciente 9, como si fuera solo un número más, como si no fuera alguien con historia, con pasado, con alguien esperándolo en algún lugar. Ella lo sentía, que alguien debía estar buscándolo, una mamá, un papá, un hijo tal vez, un amigo, alguien en algún rincón del mundo. Debía tener el corazón apretado sin saber dónde estaba él, y eso le dolía de una manera que no sabía explicar, porque ella sabía lo que era esperar una llamada que nunca llega. Sabía lo que era sentarse en la orilla de la cama cada noche, esperando una noticia, cualquiera. Pasó los dedos por su frente con cuidado, limpiando el sudor. Luego tomó el estetoscopio, escuchó el corazón. Estaba lento, pero fuerte. Aún había vida. Y mientras hubiera vida, ella no iba a rendirse. 3 días. «Y nadie ha venido por ti», dijo con voz bajita, casi como un lamento. «Esto no está bien. Se nota que eres buena persona. No puede ser que no tengas a nadie. Un vecino, un compañero de trabajo, cualquier persona». Volvió a mirar su rostro.
tratando de imaginar cómo era cuando sonreía. Tal vez tenía hoyuelos. Tal vez reía fuerte o decía chistes tontos. Quién sabe, pero ahora ahí él era solo silencio. Y Lucía no aceptaba que él fuera solo eso. Empezó a hacer preguntas en el turno. Habló con los guardias, con la recepción, con la ambulancia que lo trajo. Nadie sabía nada. No traía celular en el bolsillo, ni documentos, ni cartera. Solo el cuerpo golpeado y esa historia de que había salvado a una niña de ser atropellada. Caminó por el pasillo del hospital, cansada, con los ojos hundidos, pero volvió al cuarto. Agarró un cuaderno viejo y escribió en la parte de arriba de la hoja, cama 12, paciente 9. Y ahí empezó a anotar todo, lo que comía por la sonda, cómo reaccionaba a la música, cuándo movía los dedos, el color de su cara. Quería dejar todo registrado, porque aunque nadie más supiera quién era él, ella sabía que él era alguien. Esa noche llevó una velita de oración y la encendió al lado de la cama, cerca de la ventana. Mientras nadie venga, yo me quedo aquí, hasta que recuerdes de dónde vienes, o hasta que alguien recuerde que te ama. Se volvió a sentar en la silla, cruzó los brazos y recargó la cabeza en la pared, los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. Ella no se iba a ir. La madrugada avanzaba despacito, como un viejito caminando con pasos cortos. La luz débil del pasillo apenas entraba por la rendija de la puerta. El hospital dormía en silencio, roto solo por los sonidos de los monitores y el aire acondicionado que soplaba un frío constante. Lucía estaba ahí, otra vez, sentada al lado de la cama 12. Le dolía la espalda, los ojos le pesaban, pero no se iba. Había gente que decía que no servía de nada, que él estaba inconsciente, que tal vez ya no volvería, pero Lucía no pensaba así. Ella creía que de algún modo él escuchaba, y por eso, en esa madrugada, como en las dos anteriores, ella le hablaba. Mira, si me estás escuchando, sé que está difícil ahí adentro, pero no te rindas, ¿sí? Aquí afuera hay alguien que está contigo. Agachó la cabeza un momento, cerró los ojos. El cansancio le estaba cobrando caro. De pronto, un pequeño movimiento hizo que su corazón se acelerara. Abrió los ojos y miró su mano. Los dedos se estaban moviendo, lentamente. Un pequeño temblor, casi nada, pero sí, era real. Se levantó de golpe, casi tropezando con su propio pie. Se acercó más, con los ojos bien abiertos. El corazón le latía fuerte, como si su propio cuerpo estuviera reaccionando. «Moviste la mano», dijo con la voz entrecortada, el pecho apretado de emoción. Le sostuvo la mano con las dos de ella, como si fuera el tesoro más grande del mundo. «Estás ahí, ¿verdad? ¿Me escuchas? Soy yo, Lucía. Estoy aquí desde el primer día. No estás solo». Y entonces, una lágrima se escurrió por la esquina del ojo de él. Solo una, lenta, silenciosa. Pero para ella fue como si él hubiera gritado. Lucía llevó la mano a la boca tratando de aguantar el llanto. Esa lágrima lo era todo. Era respuesta. Era la vida diciendo, «Aquí sigo». Fue entonces que apretó más su mano, se inclinó hacia adelante y dijo con la voz temblando, «Con calma, no tienes que correr. Solo sigue luchando, porque yo voy a estar aquí, cuidando, apoyando, rezando, hasta que regreses de verdad». Se quedó ahí un buen rato, sintiendo la mano de él caliente en la suya, como si fuera el lazo más importante del mundo. Al día siguiente Lucía durmió poco, como siempre, pero despertó con el corazón acelerado, una sensación que no sabía explicar. Subió al camión en silencio, con el rosario enrollado en la mano y los ojos fijos en la ventana, pero la mente estaba lejos. Cuando entró a la sala de observación, el cuarto de él estaba igual. Jaló la silla, se sentó al lado de la cama como hacía todos los días. Lo miró con cariño. Sus dedos estaban más firmes ahora, aún quietos, pero no tan fríos como antes. Lucía metió la mano al bolsillo de su bata y sacó el celular. Se quedó mirando la pantalla unos segundos hasta que abrió la galería de música. Y entonces se detuvo en esa canción, la favorita de Mateo. Puso el celular al lado de la cama, bien cerquita de la almohada, y le dio play. La melodía llenó el cuarto, suave, conocida, llena de nostalgia. Era como si en ese momento el pasado hubiera regresado un poquito, como si Mateo estuviera ahí otra vez, sentadito en el sillón, tocando el ritmo en la rodilla, cantando bajito.
Lucía cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. El sonido de la música rompía el silencio como un abrazo fuerte. Y entonces miró el monitor. La frecuencia cardíaca se estabilizó. El corazón de él, que antes latía lento y desparejo, ahora seguía un ritmo constante, fuerte, vivo. Lucía abrió los ojos de sorpresa. Miró su rostro. Nada había cambiado en su expresión, pero algo dentro de ella le decía. Él escuchó. «¿Escuchaste, verdad?», susurró con la voz temblorosa. «Esta canción es especial para mí. Era de mi niño, y ahora también es tuya». Se llevó la mano a la cara, se tapó la boca, tratando de aguantar la emoción. Era un gesto simple, pero rompía todas las reglas del hospital. Nada de ruidos, nada de celulares, nada de interferencias. Pero a ella no le importaba, porque en ese momento no era solo enfermera, era mamá, era mujer, era alguien tratando de darle vida a otra persona. Se quedó ahí, escuchando junto con él, cantando bajito, casi como una oración. «Si esto hace que tu corazón recuerde lo bonito que es estar aquí, entonces voy a poner esta canción 1000 veces, ¿me oíste?». Y ella lo sabía. Sabía que en ese cuarto, en ese instante, algo se conectó entre los dos. Algo que ningún medicamento podía dar. Algo que solo el amor sabía hacer. Será el final de otro turno largo, pero Lucía no quería irse. No podía. Esa cama, ese cuarto, era como si la llamaran, como si ya fueran parte de lo que ella era ahora. Se levantó despacito de la silla, aún con la mano de él entre las suyas, y con un gesto lento, casi tímido, se arrodilló ahí mismo, al lado de la cama. Sus rodillas tocaron el suelo frío, su cuerpo cansado se inclinó, y, con la frente baja, empezó a orar. «Dios», dijo en un susurro, «tú me conoces, sabes cuánto he intentado seguir, sabes el hueco que quedó aquí dentro desde que Mateo se fue». Su voz se cortaba, pero no paraba. Era como si cada palabra saliera con el peso de un recuerdo. «Yo sé que todo tiene su tiempo, que no mandamos en nada, pero te pido, de madre a padre, no te lo lleves tan bien, no ahora. Él es solo un muchacho, tiene toda la vida por delante. Debe haber personas allá afuera que lo están esperando, alguien que lo ama, una mamá, tal vez, como yo, que ahora debe estar con el corazón en pedazos, sin siquiera saber dónde está». Apretó su mano con más fuerza. Una lágrima cayó sobre la sábana blanca. Y otra más. Él salvó a un niño, Dios mío. Se lanzó frente a un carro. Quien hace eso es gente buena, gente de buen corazón, igual que mi hijo, igual que Mateo. Por eso estoy aquí, porque, aunque no sé su nombre, ya lo quiero como si fuera mío. El silencio respondió, pero no un silencio vacío. Era un silencio lleno de presencia, un silencio que parecía escuchar. Ella siguió, ahora con la voz temblorosa, como quien habla con el cielo mirando a los ojos. «Si es tu voluntad, cuídalo, sánalo, y si no lo es, si se tiene que ir, entonces quédate con él, por favor. No dejes que se vaya solo». Lucía se quedó ahí un rato más, sus manos aún sujetando las de él, las lágrimas bajando por su cara cansada, su corazón apretado, pero entregado. Era una oración que rompía el protocolo, que ignoraba las reglas del hospital, que no le importaba lo que pensaran los demás, porque en ese momento era solo una mujer pidiendo de verdad por una vida que ni conocía, pero que ya llevaba en el pecho. Y ahí, arrodillada en el suelo helado, con el rostro mirando hacia arriba, Lucía se entregó como nunca, y el cuarto entero pareció llenarse de algo sagrado, como si el cielo, aunque en silencio, estuviera escuchando. Ella no notó cuánto tiempo pasó así. Su cuerpo ya dolía, sus rodillas marcadas por el suelo duro, pero no lo sentía. Solo sentía el calor de esa mano, el sonido de su respiración y su propio corazón latiendo lento, como si quisiera acompañar al de él. Lo que Lucía no sabía era que afuera, el pasillo de la sala de observación empezaba a moverse. Era el cambio de turno, enfermeros caminando, médicos llegando, visitantes entrando con gafetes en el cuello. Y ahí, en esa vitrina de vidrio donde se podía ver cada cama, cada paciente, Lucía estaba arrodillada, su cuerpo inclinado, su rostro conmovido, sus labios aún moviéndose en oración. La escena era fuerte, conmovedora, pero para algunos estaba mal. 2 médicos pasaron y se miraron entre sí. Una técnica de enfermería murmuró algo. Uno de los visitantes se detuvo por un momento y la observó con cara seria.
Y entonces, con la frialdad de quien no entiende lo que es el amor en silencio, alguien dijo: «Esto no es una iglesia». Dentro del cuarto, Lucía abrió los ojos despacio. Sintió un cambio en el aire, un escalofrío, una incomodidad. Aún sujetando la mano del paciente, levantó el rostro y vio a través del vidrio algunas miradas dirigidas hacia ella, algunas curiosas, otras juzgando. Se levantó despacio. Le dolían las rodillas, sus manos aún apretaban las de él, como si no quisieran soltarlas. Su corazón latía rápido, no de miedo, sino de tristeza, de saber que incluso en el gesto más puro, alguien siempre iba a ver un error. «Perdóname», susurró al muchacho acostado, soltando despacio su mano a veces. El mundo no entiende cuando uno solo quiere amar. Tomó su celular, apagó la música y acomodó su sábana con un cariño inmenso, como quien envuelve un regalo con cuidado. Ya el ruido de la puerta abriéndose con fuerza hizo que Lucía se sobresaltara. Aún estaba ahí, acomodando la sábana con calma, tratando de esconder la emoción que todavía se escapaba de sus ojos. Pero ese sonido brusco, seco, rompió el silencio del cuarto como una bofetada. Cuando se volteó, vio al nuevo coordinador clínico parado en la puerta. Alto, traje limpio, expresión seria. El nombre en su gafete decía Dr. Emiliano Ríos. Entró con pasos firmes, sin quitarle la mirada. «Esto no es una capilla, señora Márquez», dijo con tono seco, con su español marcado pero sin alzar la voz. Era una frase fría, calculada, más dura que si hubiera gritado. Lucía se detuvo, se quedó sin reacción por un momento. No sabía si responder, si pedir perdón, si explicar, pero algo dentro de ella no le dejaba bajar la cabeza. Lo miró con el rostro aún rojo y dijo despacito: «Solo quería que él supiera que no está solo». El médico resopló, pasó la mano por los papeles de su portapapeles y miró al paciente aún inconsciente. «Esto es un hospital. Usted lo sabe mejor que nadie. No podemos mezclar emoción con procedimiento. Está en horario de trabajo, no en su casa». Lucía tragó saliva, apretó los dedos. Quería gritar. Quería decir que no era por religión ni por romper ninguna regla. Era por amor, por no dejar que alguien muriera en silencio. Pero lo sabía. Sabía que en ese lugar todo tenía que parecer técnico, limpio, controlado. Pero lo que ella sentía no cabía en ningún protocolo. «Doctor», intentó decir él, «no tiene a nadie, ningún familiar, ni nombre, y yo...». Su voz tembló un segundo. «Yo solo pensé, si fuera mi hijo ahí, quisiera que alguien estuviera con él, que le tomara la mano, que rezara, aunque fuera en voz bajita». El doctor. Emiliano levantó la mirada hacia ella con una expresión que mezclaba impaciencia e incomodidad. No sabía cómo manejar eso. Demasiado sentimiento. Y el sentimiento, en ese hospital, se trataba como algo fuera de lugar. «Eso no está en el manual. Enfermera, usted tiene experiencia. Sabe que no puede actuar así». Lucía bajó la mirada, respiró hondo. Pero por dentro, un dolor silencioso se esparcía, porque para ella ese hospital quizá ya había perdido el corazón, pero ella todavía tenía el suyo, y mientras siguiera latiendo, no iba a dejar que nadie fuera tratado como un número, aunque eso le costara todo. La noticia llegó rápido, dura como un golpe que no se espera. Al inicio del turno del día siguiente, mientras Lucía recogía los papeles del expediente y se preparaba para otra noche al lado de la cama 12, la llamaron a la sala de coordinación. La asistente administrativa ni la miró a los ojos cuando le entregó el papel. Lucía lo leyó despacio. Cada palabra se sentía más pesada que la anterior. Por conducta inapropiada, falta de respeto a las normas del ambiente clínico y manifestación religiosa en espacio público hospitalario, comunicamos la suspensión temporal de la enfermera Lucía Márquez. Parpadeó varias veces. Pensó que había leído mal, pero no era eso. Su nombre, la firma del doctor, Emiliano al final del documento, y ninguna oportunidad de decir ni una sola palabra. Intentó hablar, explicar, mostrar que no era sobre religión, era sobre empatía, sobre amor, pero nadie quiso escuchar. «Señora Lucía, el señor Emiliano pidió que solo firme aquí», dijo la asistente con voz bajita, casi apenada. Lucía sostenía el papel como si estuviera caliente, como si quemara, como si fuera de hierro. Miró a la mujer frente a ella y susurró: «Solo estaba tratando de ayudar. Él estaba solo. No hice nada malo». «Lo sé», respondió la asistente,
con los ojos llenos de lágrimas, pero la dirección no quiere problemas. Lo siento mucho. Lucía afirmó con la mano temblorosa. No tenía fuerzas para discutir, y cuando salió de la sala el hospital se sentía más frío, los pasillos más largos, las paredes más duras. Caminaba despacio, con la bata doblada en los brazos, como si se la hubieran arrancado. No miraba a nadie, solo pensaba en el chico de la cama 12. Pensaba si él extrañaría su voz, sus manos, la música. En el vestidor abrió el casillero. La foto de Mateo todavía estaba ahí. Quietita, intacta, la miró, como si el niño pudiera contestar: «Creo que me alejaron de ti». Otra vez. Cerró la puerta con cuidado. Se hizo la señal de la cruz en el pecho y salió con la dignidad de quien sabe que, aunque juzgada, hizo lo que el corazón le dijo, porque amar a alguien que no tiene a nadie nunca debería ser razón para un castigo. Pero ese día lo fue. Lucía llegó a casa sin decir una sola palabra. La llave giró en la cerradura con un sonido hueco, demasiado familiar. La puerta rechinó como siempre, y el olor del pasillo se mezcló con ese perfume viejo de la casa, mezcla de lavanda, madera vieja y nostalgia. Entró despacio, como si su cuerpo ya no supiera estar ahí, como si cada paso por la sala fuera pisar un recuerdo. Pasó por la cocina sin prender la luz, por el pasillo angosto, hasta llegar al cuarto que no se usaba desde hacía un año, pero que nadie había tenido el valor de tocar. La puerta del cuarto estaba entreabierta. La empujó despacito. El cuarto de Mateo seguía igual, la cama tendida, los libros en el estante, la gorra colgada en la cabecera. Era como si él fuera a volver en cualquier momento y decir: «Mamá, tengo hambre», pero no volvía. Lucía se sentó en la orilla de la cama. Tenía el papel doblado en las manos, la carta de suspensión, pero ya ni lo miraba. Su mirada estaba fija en las cosas de su hijo, en sus huellas por la casa, en el vacío que nunca se fue de ahí. Pasó la mano por la sábana, con cuidado. Era la misma de antes, azul clarito, con dibujitos que él mismo había escogido. Cerró los ojos un momento y sintió otra vez todo el peso de la pérdida, como si ese año sin él hubiera regresado con toda su fuerza solo esa noche. El silencio era tan fuerte que se podía oír su corazón latir, y aún así habló. «Mateo, mi niño», dijo bajito, con la voz quebrada, «creo que Dios me dio a otro para cuidar y fallé». Las lágrimas llegaron de repente, corrieron calientes por su cara, cayendo sobre el papel de la suspensión, borrando la tinta del sello. No las limpió, las dejó caer, porque ese dolor no se seca, solo se vive. «Lo intenté, hijo, y te juro que lo intenté. Él estaba ahí, solo, perdido, y vi en él a ti. Era como si hubieras regresado solo para que yo pudiera hacer las cosas diferentes, ¿sabes?». Bajó la cabeza, apoyó la frente en las rodillas y se quedó ahí, llorando en silencio, como hacía en los primeros meses, como hacía cada vez que recordaba el sonido del teléfono aquella madrugada de hace un año. Solo quería cuidar a alguien otra vez, solo eso, amar a alguien que lo necesitaba, como yo necesitaba amarte un poco más, solo un poco más. El cuarto se quedó oscuro, callado, solo se oía su respiración pesada, entrecortada, y en ese rincón de la casa, en esa cama donde ya nadie dormía, Lucía sintió su corazón romperse de nuevo, pero también supo en el fondo que ese dolor era prueba de cuánto todavía podía amar, aunque estuviera herida, aunque doliera, porque quien ama de verdad sigue amando, aunque el mundo entero le diga que pare. La madrugada cayó pesada sobre el hospital. Los pasillos estaban vacíos, el reloj marcaba casi las 3 de la mañana. Todo estaba en silencio, solo se oía a lo lejos el sonido de un respirador, un bip por aquí, otro por allá, y el rechinar de las camillas moviéndose despacio. El equipo del turno nocturno era pequeño, las luces de la sala de observación estaban bajas, y ahí en la cama 12, el muchacho seguía acostado, sin moverse. La nueva enfermera, joven, recién salida de la escuela, sentada al lado, hojeaba un cuaderno viejo tratando de pasar el tiempo. Aún no conocía bien a los pacientes, ni los pasillos del hospital, ni las historias detrás de los nombres, o en el caso de él, la falta de uno. Para ella, él era solo el paciente 9, sin cara conocida, sin registro, sin nadie. Se levantó para cambiar el suero cuando, de repente, oyó algo suave.
casi un susurro, como si el viento hablara. Se detuvo, puso atención, pensó que ya le estaba dando sueño. Dio 2 pasos más hacia la cama y lo volvió a oír. ¿Dónde está la señora que me hablaba de su hijo? Fue débil, ronco, arrastrado, pero era su voz. Él hablaba, él despertaba. La enfermera se llevó la mano a la boca sorprendida, los ojos bien abiertos. Corrió hacia él. «Señor, señor, ¿me escucha? ¿Está despierto?» Pero él no respondió. Solo murmuró otra vez, con los ojos cerrados aún, como si hablara dormido. La señora Mateo, la música. Ella se quedó parada un segundo, sin entender. Mateo, música, señora. El radio que llevaba en la cintura hizo ruido y ella llamó a los doctores. Doctor, el paciente 9 de la cama 12 habló. Está murmurando. Despertó. Está respondiendo. Minutos después, 2 médicos entraron rápido, junto con un técnico. Revisaron los aparatos, miraron los signos vitales. Uno de ellos le revisó los ojos con una linterna. Pupilas reaccionando. Respiración mejorando. Presión estable. Está reaccionando. Después de todo, está volviendo, dijo uno de los doctores, casi sin creerlo. Pero nadie ahí sabía por qué. Nadie entendía esas palabras. Solo ella, Lucía, entendería. Pero ella ya no estaba. Él había despertado, llamándola a ella, a la que le hablaba cuando él estaba en la oscuridad, a la que le contaba sobre su hijo, la que ponía música, la que rezaba por él. A la mañana siguiente, el hospital despertó con una agitación diferente. La noticia se corrió por los pasillos como el viento. El paciente desconocido de la cama 12 había reaccionado. Después de días en coma, inconsciente, sin nombre ni historia, movió los labios, murmuró palabras y por primera vez, desde el accidente, abrió los ojos. Los médicos se reunieron alrededor de la cama, con una prisa que no se veía desde hacía días. Técnicos entraban y salían. Uno ajustaba el respirador, otro escribía números en el expediente. Un tercero revisaba los reflejos con una linterna. Y en medio de tanto movimiento, nadie decía lo que todos sabían, pero fingían olvidar, que alguien había estado ahí, todos los días, tomándole la mano, cantándole una canción, haciendo una oración. Su mejoría es constante, dijo el doctor Emiliano, con voz firme, señalando el gráfico en el expediente. El ritmo cardíaco se estabilizó. La respuesta neurológica volvió dentro de lo esperado. Seguramente fue una combinación de tiempo, atención médica y recuperación natural. ¿Y los murmullos?, preguntó una de las enfermeras. Habló de alguien, de una señora, y de un nombre, Mateo. Delirios. Cosas que la mente inventa cuando está saliendo de un trauma, respondió el doctor, sin levantar la mirada. Nadie se atrevió a mencionar a Lucía, ni la música, ni el toque, ni la oración. Era como si ella hubiera sido borrada de la historia, aunque fue la única que creyó desde el principio que él podía volver. El paciente, todavía llamado paciente 9, tenía los ojos medio abiertos. No hablaba claro, pero sus ojos parecían buscar algo, a alguien, una cara, una voz. La nueva enfermera, todavía conmovida por lo que pasó en la madrugada, intentó hablarle. «Hola, estás despierto, ¿verdad? ¿Puedes oírme?» Él parpadeó despacio, como diciendo sí con los ojos. «¿Recuerdas algo? ¿Un nombre? ¿Un lugar?» Sus ojos miraron el techo. Su boca se movió despacio, y entonces murmuró, «La señora, la que hablaba de su hijo, Mateo». Pero nadie le respondió, porque en esa sala solo existía la ciencia. Solo había protocolos, manuales, reglas. Ninguno hablaba sobre la fe de una mujer de rodillas en el suelo, pidiendo por alguien que ni nombre tenía. Ninguno reconocía el poder de una oración hecha con amor, de un toque humano, de una presencia callada que se quedó hasta el último segundo. Lucía ya no estaba ahí. Y por ahora en los papeles, lo único que decía era «inicio de recuperación neurológica espontánea». Pero lo que nadie veía era que el milagro ya había pasado, solo que ellos no sabían reconocerlo. Miss hundía y sus ojos ya estaban abiertos, todavía con poquita luz, todavía pesados de sueño, pero abiertos y vivos. Era como si, después de días en la oscuridad, empezara a ver el mundo otra vez. El cuarto todavía era extraño, las voces se oían lejos, como si hablaran debajo del agua, pero escuchaba, y poco a poco sentía que volvía a algún lugar, aunque no supiera bien a dónde.
La primera voz que escuchó fue la de una enfermera del turno de la mañana. «Buenos días, ¿me escuchas?», parpadeó despacito, tratando de enfocar los ojos. Quiso contestar, pero le dolía la garganta y tenía la boca seca. La cabeza le pesaba como si trajera una piedra encima. La enfermera se inclinó con cariño. «¿Sabes cómo te llamas?». Silencio. Cerró los ojos. Apretó los párpados como si tratara de jalar la memoria con fuerza, pero solo oscuridad. Ninguna imagen, ninguna palabra clara. La enfermera insistió. «Está bien, puedes intentarlo despacio. ¿Recuerdas de dónde vienes? ¿Tu familia? ¿Algún número de teléfono?». Giró la cara despacio. Respiró hondo. Y luego con voz bajita murmuró. «Mateo», dijo casi en susurro. La enfermera miró a sus compañeros. Uno de ellos anotaba en el expediente. El otro solo movió la cabeza, como diciendo, «Otro caso típico». «Es común, delirios durante la recuperación», dijo el médico de guardia. «La mente mezcla cosas». Tal vez escuchó pláticas en el pasillo, alguna enfermera hablando de alguien. Eso se le va a pasar, pero él no estaba delirando. Se acordaba de la presencia, del olor suave del perfume, del sonido de la música, del toque en las manos. No sabía quién era, ni su nombre, ni qué había pasado, pero se acordaba de ella, la mujer que se quedaba junto a la cama, que contaba historias, que lloraba en silencio, la mujer que le decía «mi hijo» sin siquiera saber su nombre. Trató de decir algo más, pero el cansancio ganó. Se le cerraron los ojos otra vez. Pero antes de eso, se le escapó una última palabra. «Mateo». Los doctores siguieron con sus reportes, con sus exámenes, con sus números, pero su corazón ya sabía a quién extrañaba. Aunque no recordaba quién era él, sí se acordaba de quién estuvo con él cuando todo parecía perdido. Y a veces eso es lo único que importa. Lucía todavía no tenía permiso para volver al hospital. El cuerpo decía una cosa, pero el corazón la jalaba a otro lado. Desde que salió del hospital con la carta de suspensión en la mano, algo dentro de ella no quería aceptar que todo había terminado. No se había despedido de verdad, y no sabía cómo seguir adelante con esa duda. ¿Será que despertó? ¿Será que sigue vivo? ¿Será que alguien le está agarrando la mano ahora? Así que fue a la plaza. Estaba justo frente al hospital, un banquito de madera, medio chueco, ya gastado por el tiempo, bajo la sombra de un árbol viejo. Ahí se sentaban los empleados en el descanso. Ahí los pacientes tomaban aire, los visitantes fumaban a escondidas, la gente lloraba sin que nadie la viera. Ahora, ahí se sentaba Lucía, sin nada que hacer, más que esperar. Traía un trapo doblado en la bolsa, solo para ponerlo en el banco antes de sentarse. Una costumbre vieja. Ponía la bolsa en las piernas, cruzaba los brazos y se quedaba viendo la entrada del hospital como quien mira la casa de alguien que ama, pero de donde la corrieron. La rutina del hospital seguía, gente entrando, saliendo, ambulancias llegando, turnos cambiando, pero ella ya no era parte de eso, solo que su corazón todavía estaba ahí adentro. De vez en cuando pasaba alguien que la conocía, algunos saludaban desde lejos, otros volteaban la cara, pero unos pocos sí se acercaban, aunque no supieran qué decir. «¿Todo bien, Lucía?», preguntaba algún compañero de guardia. Ella sonreía leve, siempre con su manera tranquila, sin hacer drama. Solo quería saber del muchacho. El de la cama 12. ¿Despertó? Muchas veces la respuesta era un encogerse de hombros. A veces, un no sé. Otras veces, solo silencio. Ella agradecía con un gesto de cabeza. Y se quedaba ahí. Pasaban las horas. Leía el mismo pedacito del mismo libro. Tomaba traguitos lentos de una botellita de agua. A veces se echaba un sueñito, con la cabeza recargada en la bolsa, pero no se iba. Y ahí, bajo la sombra de la plaza, con el sol cambiando de lugar y el mundo siguiendo su camino, ella esperaba. En el tercer día seguido sentada en esa banca del parque, Lucía ya no esperaba mucho. El cuerpo le dolía, los ojos estaban rojos del cansancio y el corazón estaba en silencio. Aún así, seguía ahí. De vez en cuando se levantaba, estiraba las piernas y volvía a mirar la entrada del hospital. A veces fingía que leía el periódico viejo que traía en la bolsa, solo para que no se notara que estaba ahí por desesperación. Pero sí lo estaba. Ya casi era el final de la tarde cuando una figura conocida se acercó. Era Rosa, una trabajadora de limpieza,
vieja amiga de muchos turnos. Pequeña, con el cabello recogido con pasadores de colores y una mirada dulce que escondía la fuerza de quien ha visto más de lo que aparenta. Rosa llegó con pasos rápidos y se sentó al lado de Lucía sin decir nada al principio. Las dos se quedaron ahí, mirando hacia el frente. «Te traje un pan dulce», dijo Rosa sacando una bolsita de su bolsa. «Sé que te gusta». Lucía sonrió un poco. Tomó el pan con gratitud, pero los ojos no podían esconder la ansiedad. «¿Y el muchacho?», preguntó, casi sin voz. «Aquel del cuarto 12». Rosa miró a los lados, bajó la voz. «Está bien. Está despierto, Lucía. Está reaccionando. La doctora dijo que es un milagro, pero nadie lo dice en voz alta, ya sabes cómo es». Lucía apretó la bolsita de pan contra el pecho. Le faltó el aire por un segundo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Despertó, repitió como queriendo creer. Despertó, sí. Todavía está algo confundido, pero está consciente. Habla poco, pero está vivo. Las dos se quedaron en silencio. Lucía entonces puso la mano en el hombro de Rosa, apretando con cariño. «Tengo una notita para él». Rosa la miró sorprendida. «¿Una notita?». Lucía asintió, con esa sonrisa traviesa de quien sabe hacer lo correcto, aunque no esté permitido. «La escribí de mi puño y letra. Puedes esconderla en el bolsillo del delantal y dársela». Rosa abrió los ojos grandes. El corazón le latía fuerte. «¿Y qué escribiste?». Lucía respiró hondo, la miró a los ojos y respondió con voz tranquila y firme. «La mujer que rezaba por ti aún te espera afuera». Lucía se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. Las lágrimas le salieron como un río. No dijo nada, solo lloró. Lloró por todo, por el alivio, por la tristeza, por la certeza de que ahora él sabría. Sabía que ella no se había ido, que aún estaba ahí, que esa presencia silenciosa, que él sentía aunque no pudiera verla, todavía lo esperaba. Rosa la abrazó de lado. «Voy a avisarle a la nueva enfermera de todo. Ella va a ayudar». La tarde caía despacito sobre Guadalajara. El cielo empezaba a pintarse de tonos naranjas y rosas entre los edificios, y el sol, ya cansado, se escondía detrás de las nubes, como si pidiera permiso para irse. En el hospital, el ambiente estaba más tranquilo que en los días anteriores. Los pasos no eran tan rápidos, los turnos se cambiaban en silencio. Y ahí en la sala de rehabilitación, un hombre se preparaba para salir al aire libre por primera vez desde que abrió los ojos. Aún no recordaba todo, pero algunas cosas le venían en destellos, como fotos viejas que aparecen poco a poco. Un niño, un carro, un golpe, después un rostro, una voz suave, la voz. Un nombre que regresaba a cada rato como un susurro: Mateo. La enfermera ajustó la silla de ruedas con cuidado. Él todavía estaba débil, pero ya podía decir frases cortas. «¿Quieres tomar un poco de aire allá afuera?». Él asintió despacio y dijo: «Creo que me llamo Santiago». La enfermera se sorprendió y quería correr a contarle a alguien, pero sabía que alguien lo estaba esperando allá afuera. «Entonces vamos, Santiago». Todavía se estaba acostumbrando al sonido de ese nombre. Era su nombre, descubierto con esfuerzo, con paciencia, con fe, pero aún se sentía raro en su propia boca, como si no fuera solo un nombre, sino el inicio de una historia que se le había olvidado vivir. Fueron al jardín. La brisa era suave, y el olor de las flores del pequeño jardín se mezclaba con el aroma de la ciudad. El ruido de los carros a lo lejos parecía muy lejano. Santiago cerró los ojos un momento, sintió el calor del sol en la cara, y entonces algo llamó su atención. Del otro lado de la calle, en la banca del parque, una mujer sentada, cabello recogido, ropa sencilla, postura tranquila, miraba al suelo, como quien espera sin apuro. Su corazón se aceleró, el tiempo pareció detenerse. Tocó el brazo de la enfermera con los dedos temblorosos. «Allí», dijo con la voz quebrada, «allí. Es ella». La enfermera siguió su mirada. Del otro lado de la calle, Lucía, distraída, acomodaba un trapo en su regazo. Ni siquiera miraba al hospital en ese momento. Estaba cansada. No sabía que en ese instante, los ojos que más quería ver, la estaban viendo de nuevo. Santiago siguió mirando, los ojos llenos de lágrimas, el pecho apretado, la memoria juntando imágenes, sonidos, sentimientos. Es ella, la señora, la música, Mateo. 2 lágrimas bajaron por su cara sin prisa. Era un llanto tranquilo, profundo,
como quien encuentra una parte de sí mismo que pensaba perdida para siempre. No gritó, no la llamó, no quiso asustarla, solo la miró y lloró, porque en ese instante, sin que ella lo supiera, él tuvo la certeza de algo. Ella nunca lo dejó. Y entonces, de repente, como si un rayo de sol atravesara la oscuridad dentro de él, llegaron los recuerdos, rápidos, desordenados, pero fuertes. Primero, el sonido de un grito, luego, el ruido de las llantas sobre el asfalto mojado, un destello, y la imagen de un niño pequeño parado en medio de la calle, con los ojos muy abiertos, las manos levantadas como pidiendo ayuda. Vio su propio cuerpo corriendo, lanzándose, y entonces todo se volvió negro. Le dolía la cabeza. Cerró los ojos con fuerza. Se llevó la mano a la frente. La enfermera se acercó preocupada. «Santiago, ¿estás bien?» Él no respondió. Estaba dentro de sí mismo, atrapado en ese mar de recuerdos que volvían con fuerza. Después de la oscuridad, otra imagen, un cuarto blanco, un olor a alcohol, un toque cálido que sostenía su mano. No podía abrir los ojos, pero lo sentía todo. Sentía a alguien a su lado. Sentía paz. Y entonces una voz, suave, firme, con un acento dulce, hablando cerca de su oído. «No estás solo». La frase resonó dentro de él como una campana, repetida, clara, marcada. «No estás solo». Abrió los ojos, aún con lágrimas, y miró otra vez a Lucía en la plaza. Y ahí todo tuvo sentido. No era solo una enfermera. No era solo una mujer que cuidaba. Era ella, la voz, la oración, la música, el calor en medio de la oscuridad. Ella, murmuró para sí mismo, ella me salvó. La enfermera al lado, sin entender todo, solo le apretó el hombro suavemente. Pero Santiago sabía. Era como si su corazón, aunque roto, hubiera encontrado la pieza que le faltaba. En ese instante la memoria volvió, no toda, pero lo suficiente para recordar algo más fuerte que el nombre, que la dirección, que el pasado. Rosa había visto al paciente salir y corrió también hacia afuera. Se detuvo frente a Lucía, limpiándose las manos con un trapito de algodón que traía en el bolsillo. «Lucía, hay alguien que quiere verte». Lucía levantó el rostro despacio, sorprendida. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo sus ojos preguntaban, «¿Quién?». Rosa hizo un gesto con la cabeza, señalando discretamente hacia un lado de la plaza. Y ahí estaba él, Santiago, sentado en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Llevaba una blusa ligera, los ojos aún hundidos, pero vivos, muy vivos. El viento le despeinaba el cabello. Las manos sobre las piernas, apretadas, como si sostuviera el pecho para no caerse. Lucía se quedó sin aire por un momento. Se levantó despacio. Las piernas le temblaban. Los ojos ya estaban llenos de lágrimas antes del primer paso. Ella se acercó. No dijo nada. Se detuvo justo frente a él. Los dos se miraron por unos segundos. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la ciudad desapareció. Solo estaban ellos ahí. Dos vidas rotas que se reconocieron en medio del silencio. Santiago intentó sonreír, pero los labios le temblaron. La voz salió débil, ronca, pero llena de verdad. «Mateo, era tu hijo, ¿verdad?». Lucía solo asintió con la cabeza. Los ojos llenos de lágrimas, la boca temblorosa, tratando de aguantar el dolor y la belleza de ese momento al mismo tiempo. Él bajó la mirada, emocionado. Dos lágrimas rodaron sin esfuerzo. Y entonces habló con un susurro de gratitud. «Gracias por no dejarme solo». Ella se arrodilló al lado de la silla, le tomó la mano con las dos manos. «Yo te vi, aunque nadie más te viera, y tú me hiciste sentir como si tuviera a mi hijo de vuelta, aunque fuera solo por un momento». Lloraron, juntos. Ahí en esa plaza sencilla, con un árbol viejo como testigo y el cielo ya lleno de estrellas, dos personas que la vida lastimó se encontraron de nuevo. No había multitud, no había aplausos, pero había algo mucho más grande. Amor, silencioso, verdadero, inexplicable, y en ese instante todo tenía sentido. Esa noche, después del reencuentro silencioso en la plaza, Lucía no pudo dormir. Su corazón latía muy rápido, como si todavía intentara entender todo lo que sintió cuando lo volvió a mirar a los ojos. Las palabras de él le sonaban en la cabeza como una canción vieja. «Mateo era tu hijo, ¿verdad?». Y ese agradecimiento en susurro, «Gracias por no dejarme solo». Pero había algo que no salía de su mente. El nombre, Santiago. No sabía por qué,
pero ese nombre le despertaba algo, como si ya lo hubiera escuchado antes, como si hubiera una historia escondida detrás de él. Al día siguiente, bien temprano, tomó el camión hasta un cibercafé en el centro de la ciudad. Era un lugar sencillo, viejo, al que ya había ido otras veces a imprimir papeles. El dueño la conocía, la dejó usar la computadora sin prisa. Se sentó, respiró hondo y escribió en el buscador: Santiago, México desaparecido. Presionó Enter. Los resultados empezaron a salir y en la primera página una foto le llamó la atención. Le dio clic. Ahí estaba él, más joven, con traje al lado de otros doctores. En el pie de foto, doctor Santiago Aranda, exdirector del Hospital San Felipe, cardiólogo reconocido, desaparecido hace meses tras una tragedia familiar. Lucía sintió un escalofrío. Pasó la mano despacio por la pantalla, como si quisiera tocar su cara. Leyó la nota con el corazón apretado. Su esposa y su hija habían muerto en un accidente de carro. Él estaba en cirugía en ese momento, salvando a otro paciente. Cuando salió de la sala, le dieron la noticia. Después de eso dejó todo, desapareció. Lucía se recargó en la silla, tratando de entender. El hombre sin nombre, el mismo que nadie conocía, el mismo que salvó a un niño en la calle, el mismo que decía Mateo como si fuera una oración. Era él, doctor Santiago Aranda, un hombre que cuidaba el corazón de otros y que tenía el suyo roto en pedazos. Lucía puso la mano sobre su propio pecho, conmovida. Todo tenía sentido ahora. Su silencio, el vacío en su mirada, la culpa escondida en su piel. Era como si Dios hubiera puesto a ese hombre en su camino, o tal vez a ella en el camino de él. Y eso lo cambiaba todo. Ya no tenía dudas. Iba a quedarse a su lado, con nombre o sin nombre, porque a veces, cuando la vida nos rompe en dos, solo el amor puede juntar los pedazos. El sol ya se escondía detrás de los edificios cuando Lucía y Santiago se volvieron a encontrar, esta vez en un rincón más tranquilo de la plaza. Ella llevó 2 cafés en una bolsa de papel y una cobijita ligera que siempre cargaba en su bolso. El viento empezaba a ponerse frío, y los dos sabían que esa conversación no iba a ser fácil. Se sentaron uno junto al otro, sin prisa. Por unos minutos solo miraron el ir y venir de la calle, el sonido lejano de los coches, un niño corriendo con un helado, el grito de un vendedor ambulante que pasaba. Todo seguía, pero dentro de ellos, el tiempo parecía detenido. Santiago respiró hondo. Sus ojos estaban fijos en un punto lejos, como si buscara en el cielo la fuerza para decir lo que había guardado por tanto tiempo. Yo desaparecí, por eso empezó, con voz baja, no por cobarde, sino por dolor. Lucía no dijo nada, solo giró un poco su cuerpo hacia él, escuchando con el corazón bien abierto. Estaba en la sala de operaciones. Un joven, 24 años, grave. Operé por más de 5 horas. A mitad de la cirugía, apagaron mi celular. Dijeron que era mejor así, que después me iban a contar. Hice una pausa, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Mi esposa y mi hija venían por mí. Era su cumpleaños, 5 añitos. La pequeña, Sofía, quería verme salir del hospital, darme un pastel de sorpresa. Pero el carro, su voz se quebró, el carro perdió el control en una curva. Llovía mucho, se volcó. Las dos murieron en el momento. Lucía se llevó la mano al pecho. No hacía falta decir nada, solo escucharlo ya pesaba mucho. Cuando me lo dijeron, no lloré, no al principio. Solo me quité la bata, dejé el hospital, caminé sin rumbo, dormí en la calle, por días. Luego fui yendo, escondiéndome, ya nadie me buscaba. Ya era como si me hubiera muerto con ellas, porque Lucía, salvar vidas, ya no tenía sentido. ¿De qué servía salvar a alguien si no pude salvar a quienes más amaba? Ella tomó su mano con cariño. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas. No fue tu culpa, Santiago. Tú estabas salvando otra vida. Eso también es amor. Pero no era mi familia, dijo él volteando la cara, con el dolor saliendo por los ojos. No era mi hija pidiéndome esperar un poco. No era mi esposa manejando bajo la lluvia solo para verme. Lucía se acercó más. Su voz salió bajita, pero con mucha verdad. ¿Y tú crees que ellas no estarían orgullosas? ¿Que no estarían diciendo ahora, papá, hiciste lo correcto? Él lloró, sin pena, sin miedo, como un hombre que estuvo demasiado tiempo callado y que ahora, por fin podía desahogarse. Solo quería que alguien me hubiera dicho eso antes.
Yo te lo estoy diciendo ahora, y te lo voy a repetir las veces que sea necesario. Tú mereces vivir, aún tienes mucho amor para dar, y mírame, ya me diste amor a mí, sin darte cuenta. Él la miró, conmovido. En ese momento, dos dolores diferentes se reconocieron, y lo que nació ahí fue algo que ninguna tragedia iba a poder borrar. Porque cuando el dolor encuentra consuelo, empieza a sanar, despacio pero empieza. Era una mañana clara, con el cielo azul y limpio, y ese olor a pan recién hecho que salía de las panaderías del barrio. Lucía venía de regreso del hospital, donde había ido a recoger unos estudios antiguos de Mateo que todavía estaban guardados. En el camino, decidió pasar a una tiendita de la esquina, cerca del parque donde se encontraba con Santiago. Mientras elegía frutas, escuchó la voz de una señora platicando con el dueño de la tienda. Hablaba animada, con ese tono fuerte y lleno de cariño que solo las abuelitas tienen. Decía algo sobre su nieto y sobre un hombre que salvó al niño en medio de la calle. Lucía se detuvo, sintió un escalofrío subirle por la nuca. «Perdón», dijo, acercándose despacito. «¿Usted dijo que un joven salvó a su nieto?» La señora volteó hacia ella. Era bajita, llevaba un pañuelo floreado en la cabeza y tenía una mirada llena de luz. Sonrió con dulzura. «Ay, sí, hija, un milagro. Eso fue hace unas semanas. El niño se me soltó de la mano y corrió hacia la avenida, y ese hombre, bendito sea, se lanzó al frente. Salvó a mi nieto. Recibió el golpe en su lugar». Lucía sintió un nudo en el pecho. Las manos le temblaron un poco. «¿Usted vio quién era?» «No, mi vida. Todo fue tan rápido. Cuando llegó la ambulancia, él ya estaba inconsciente, sin documentos, sin cartera, un ángel, sin nombre». Lucía respiró hondo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Lo llevaron al hospital. Yo lo cuidé todos los días. Él se llama Santiago. La señora llevó la mano a la boca, sorprendida. «Santiago, entonces así se llama». Lucía asintió conmovida. «Se está recuperando, poco a poco, pero él nunca supo quién era el niño, ni que su familia estaba bien». La señora apretó la mano de Lucía con fuerza. «Mi nieto está muy bien gracias a él. Dio su vida si hubiera sido necesario, y se fue sin esperar aplausos, sin siquiera mirar atrás. Ese hombre es un verdadero héroe». Lucía sonrió entre lágrimas. «Él no se siente héroe. Carga un dolor tan grande que se olvidó de su propio valor. Entonces dile, por favor, que nunca lo vamos a olvidar. Nunca». Lucía salió de ahí con el corazón lleno, con el alma conmovida, porque ahora tenía una nueva misión: contarle a Santiago que, aunque perdido, aunque herido, había hecho algo que nadie vio, pero el cielo sí. Y el amor que dio, aunque sin nombre, ya había salvado más de una vida, incluso la de ella. Fue en una mañana cualquiera, de esas en que el cielo no se decide entre el sol y las nubes, cuando todo empezó a cambiar. La historia del hombre sin nombre que se lanzó frente a un coche para salvar a un niño empezó a circular. Primero, en una notita de un periódico local. Luego alguien lo compartió en redes sociales. En poco tiempo estaba en todos lados: radio, televisión, internet. La gente empezó a hablar del Doctor Héroe. El reportaje contaba que él había estado semanas sin despertar, sin identidad, sin nadie cerca, excepto por una enfermera suspendida por rezar junto a él. Hablaba del milagro, del cuidado silencioso, de la lágrima que él soltó cuando ella se fue, y del reencuentro de los dos en el parque. Santiago, al enterarse de todo eso, no quiso hablar con nadie. No le gustaban los reflectores. No se veía como un héroe, mucho menos como un ejemplo. Se quedó en silencio. Pero el mundo no. Un expaciente suyo, un hombre con mucho dinero que había sido salvado por Santiago años atrás, vio la noticia en la tele y reconoció su rostro. Ese mismo día buscó a los encargados. Descubrió en qué hospital estaba internado. Mandó flores, una carta y una donación generosa con un mensaje: «Usted me dio 20 años más de vida, doctor. Ahora quiero darle algo de vuelta. Use esto como mejor le parezca. Con gratitud eterna, Carlos Esteban». Santiago se quedó con la carta en las manos por horas. La leyó una y otra vez. Silencio. No sabía qué hacer con tanto. Esa cantidad podía cambiar la vida de mucha gente, pero él ya no pensaba en sí mismo. Su cuerpo todavía dolía, pero lo que más dolía era el alma. Entonces
Pidió que llamaran a Lucía al hospital una tarde, mientras ella lo ayudaba a caminar por el parque del hospital. Se detuvieron bajo el mismo árbol donde él la había visto por primera vez desde su silla de ruedas. Lucía, recibí una donación de alguien a quien salvé en el pasado. Ella lo miró sorprendida. «Qué bien, Santiago. Te lo mereces». Él negó con la cabeza, con el rostro serio. «No es para mí. Quiero dártela a ti». Ella se sorprendió. «¿Cómo?» Él respiró hondo, emocionado. «Ayuda a ese niño que salvé. Y más que eso, construye algo. Algo bonito. Algo que le dé sentido a todo esto. A mi silencio. A tu oración. Al dolor que cargo. Al amor que tú me diste. Incluso cuando yo ni recordaba quién era». Lucía no pudo decir nada. Los ojos llenos de lágrimas. El corazón apretado. Apretó su mano con fuerza. «¿Estás seguro?» «Sí. Quiero que, de ahora en adelante, cada vida tocada por este gesto sea también una forma de darte las gracias por no dejarme morir solo». Ella asintió, con el corazón hecho pedazos pero lleno de esperanza. Y en ese momento, sin música, sin oración en voz alta, sin testigos, empezó a nacer un nuevo milagro, el milagro del agradecimiento, que muchas veces es lo que enciende la última luz en un corazón oscuro. Y fue así como volvió la esperanza. Meses pasaron desde aquel gesto de Santiago. La donación generosa que él dio con el corazón abierto no se quedó guardada en un banco, ni se convirtió en papeles. Lucía sabía exactamente qué hacer, con el dinero, con la fe, con el dolor y con el amor que todavía vivía dentro de ella. Fue ahí mismo, en un terreno sencillo en la parte vieja de la ciudad, donde antes había funcionado una guardería, que nació la Clínica Mateo. Ni siquiera tuvo que pensar mucho en el nombre. Era por él, por su hijo, por esa sonrisa que aún vivía en la foto dentro del armario, en el hospital. Mateo era la razón, el símbolo y el alma del lugar. La idea era clara: recibir, cuidar a los que ya nadie cuida, abrir las puertas para ancianos abandonados, personas sin familia, pacientes olvidados por sus parientes y por la suerte, gente que, como Santiago un día, ya no tenía nombre ni destino. La clínica fue creciendo poco a poco, con ayuda de voluntarios, doctores tocados por la historia y hasta expacientes de Santiago que quisieron devolver algo. Era sencilla, pero llena de calor. Cada cuarto pintado con colores suaves, flores en las ventanas, fotos de familias colgadas en las paredes aunque fueran prestadas, pero el cuarto principal era diferente. Fue el primero que armaron. Está al final del pasillo frente al jardín donde entra el sol cada tarde. En la puerta, un letrerito hecho a mano: Cama 12. Ahí, Lucía puso un sillón al lado de la cama, una radio chiquita que pone música tranquila, un estante con libros y siempre, siempre una vela encendida. Incluso de día, incluso cuando no hay nadie, porque, según ella, ese lugar nunca debía estar en la oscuridad, nunca más. Y cada noche, antes de irse, Lucía entra a la cama 12, se sienta en la silla, cierra los ojos y reza. Reza por los que pasaron, por los que están llegando y por los que aún no saben que van a ser amados ahí. Ella sostiene la vela con las manos y murmura bajito: aquí nadie va a morir solo, nadie va a ser solo un número, nadie va a ser olvidado. Y en ese cuarto sencillo, con olor a lavanda y café, es como si el tiempo se detuviera otra vez, como si cada oración llegara hasta el cielo, como si Mateo, Santiago y tantos otros que ella llevaba en el corazón estuvieran ahí también. Porque la Clínica Mateo no es solo un lugar de cuidado, es un hogar de amor, un refugio de almas, un lugar donde el silencio se respeta y donde la fe nunca más será vista como un error. Cuando Lucía recibió el sobre con el escudo del hospital, el corazón se le apretó. Ella ya sabía lo que era antes de abrirlo. Le sudaban las manos, el cuerpo le temblaba un poco. Esa marca, esa institución, era el lugar donde su vida había cambiado, donde cuidó, donde amó, donde perdió, donde fue castigada por tener fe. Abrió el sobre despacio. Dentro, una carta corta, formal. Una invitación a un homenaje público, firmada por la nueva dirección. Se quedó parada un rato, mirando el papel en silencio. Todo el pasado volvió a su mente. La silla al lado de la cama 12, las oraciones en voz baja, el momento en que la suspendieron, todo. Y ahora querían que regresara, que subiera a un escenario, que escuchara aplausos. Lucía no quería. El alma todavía dolía,
Pero lo que más le pesó fue lo que escuchó de Rosa al día siguiente. La gente ya no quiere ir ahí, Lucía. Dicen que es un lugar sin corazón. Te defienden en las redes, en los grupos. Dicen que es un hospital que no respeta la fe, que quitó a la única que de verdad se preocupaba. Lucía respiró hondo. Pensó en esas personas, en esos pacientes que necesitaban cuidado pero tenían miedo de ser tratados como números, y entonces decidió: yo voy a ir, pero no por ellos. Voy por los que todavía creen que el amor y la fe no le hacen daño a nadie. El día del homenaje, el auditorio estaba lleno. Doctores, enfermeros, pacientes antiguos, periodistas, gente del pueblo. Todos querían ver a la mujer que rezó por un desconocido y cambió el destino de 2 vidas. Lucía subió despacio. Con la misma bata blanca que había guardado todo ese tiempo, caminó por el pasillo con la cabeza en alto, pero los ojos llenos de lágrimas. En el escenario, el nuevo director sostenía el micrófono. Su voz temblaba. Hace casi un año, este hospital cometió un error que no se borra con palabras, ni con flores, ni con homenajes. Silenciamos la fe, ignoramos el amor y alejamos a quien más traía esperanza en los bolsillos. Hizo una pausa. El auditorio quedó en silencio. Lucía Márquez, nuestro mayor error fue silenciarte a ti. En ese momento, el público se puso de pie. Aplausos, de pie, largos, fuertes, gente llorando, gente gritando su nombre. Ella, quieta, con la mano sobre el corazón, dejó que las lágrimas corrieran. No necesitó decir nada. Solo miró al cielo como siempre lo hacía y susurró por dentro: Mateo, ¿viste esto? En esa tarde el cielo se veía cansado. Nubes bajitas, viento frío, un olor a lluvia que prometía llegar despacito. Lucía estaba en la clínica Mateo organizando unas cajas de donación cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea una voz conocida pero dudosa. Lucía, soy Rosa. Es sobre Santiago. Volvió al hospital. No está bien. Su mundo se detuvo por un momento. Dejó todo en su lugar, agarró su abrigo y fue directo al hospital. El mismo hospital donde todo empezó. Esta vez nadie le impidió entrar. Caminó por los pasillos sin mirar a los lados, con el corazón latiendo rápido. Sabía que algo andaba mal. Lo sentía. Cuando llegó al cuarto, lo encontró ahí, pálido, acostado, con los ojos cerrados, respirando bajito. Un hombre que ya había vivido muchas cosas, ahora luchaba con lo poco de fuerza que le quedaba. Ella se acercó despacio, se sentó al lado de la cama, le tomó la mano como antes. Santiago, soy yo. Él abrió los ojos despacito. Una sonrisa débil apareció en sus labios resecos. Lucía, mi luz. Ella se acercó más. ¿Qué está pasando? Él respiró hondo, con dificultad. El atropello dejó mi corazón más débil de lo que pensaban. Ya estaba cansado antes, ahora se está apagando poco a poco y no he podido ni un solo día olvidar a mi esposa y a mi hija. No puedo vivir sin ellas. Lucía apretó su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Pero hay cirugía, hay una oportunidad. Podemos intentarlo, Santiago. Hay doctores buenos, hay fe. Puedes ayudar a otras personas en memoria de tu familia. Él sonrió, triste. La cirugía es muy riesgosa. Me lo dijeron. Y para ser sincero, ya no quiero. Es hora de descansar. Ella tragó el llanto. Quiso decir algo, pero se quedó callada. Lo dejó hablar. Respiro, pero no vivo. Siento su ausencia todos los días. Un vacío que nunca se cierra. Nunca. Lucía cerró los ojos, apoyó su frente en su mano. Las lágrimas cayeron sin hacer ruido. Pero luego apareciste tú, continuó él, y me hiciste sentir algo que pensé que ya se había ido. Amor, cuidado, presencia. Me tomaste de la mano, cuando yo ya no quería agarrar nada. Ella levantó el rostro, las lágrimas bajando por su cara. Y tú salvaste una vida. Y también salvaste la mía, Santiago. Me diste una nueva razón para seguir. Él tocó suavemente su cara, con la punta de los dedos. Entonces estamos a mano, mi enfermera terca. Me recordaste que todavía vale la pena amar, aunque el corazón esté roto. Lucía lo abrazó con cuidado, con cariño, con todo el amor que todavía le cabía en el pecho. En ese cuarto, en ese momento, 2 corazones rotos se abrazaban, sin promesas, sin futuro asegurado. Solo el ahora lleno de amor, de dolor y de agradecimiento. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para seguir, aunque el cuerpo ya quiera parar. Fue en una madrugada silenciosa,
Cuando Santiago, ya sin fuerzas para levantarse de la cama, le pidió un favor al joven enfermero que lo acompañaba. Con voz débil pero segura pidió: ¿puedes agarrar ese celular y grabar un video para mí? El muchacho, sorprendido, asintió con la cabeza. Tomó el celular con cuidado, lo puso en un soporte improvisado sobre la mesita de noche y apretó el botón de grabar. Luego salió del cuarto dejando la puerta entreabierta. Santiago se acomodó la cobija hasta la cintura, los ojos cansados pero vivos, la boca seca pero firme. Miró a la cámara como quien mira a una amiga de hace años y empezó a hablar. Lucía, si estás viendo esto, es porque ya me fui. Sé que vas a llorar, te vas a enojar conmigo, tal vez pienses que me rendí, pero no es eso, solo que me voy porque mi alma ya no puede quedarse. Pero lo que tú sembraste en mí, eso sí va a seguir. Hizo una pausa, respiró hondo, con esfuerzo. El pecho subía despacito, cada vez más lento. Tú me encontraste cuando yo ya no recordaba quién era, y aún así, te quedaste a mi lado, me trataste como persona, me diste un nombre, un cariño, una oración, y aún después de todo lo que perdí, me hiciste sentir que todavía podía dar amor. Santiago cerró los ojos un momento, y cuando los abrió otra vez las lágrimas le caían. Lucía, mi último deseo, mi último pedido, es simple. Cuida a las personas como me cuidaste a mí. Sigue con la clínica, sigue encendiendo esa velita, sigue tomando la mano de quien no tiene a nadie. Su voz se quebró. Trató de sonreír, pero era una sonrisa triste. Que nadie muera solo, Lucía, nunca más, porque morir ya es bastante difícil. Morir sin nadie es un vacío que no le deseo a nadie. Miró una vez más a la cámara, su mirada más tranquila, como si al fin hubiera hecho las paces con todo. Te amo, Lucía. No como en las novelas, sino como alguien que te debe la vida. Gracias por no haberte ido cuando yo estaba perdido. Ahora voy a descansar, pero tú sigue viviendo. Por mí, por ellos, por nosotros. El video termina despacito, con él mirando en silencio, respirando bajito, hasta que la pantalla se apaga suavemente. En ese pequeño mensaje Santiago dejó más que palabras, dejó un legado, que el amor es la última misión de todo ser humano. Y Lucía fue quien le enseñó eso. El entierro fue sencillo, pero bonito. Nada de velorio elegante, coronas enormes ni discursos largos. Santiago no quería nada de eso. Él lo había dejado claro. Solo quiero paz, y que nadie llore por mí con tristeza. Si lloran, que sea por amor. Lucía llegó temprano. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello recogido como siempre, y en el cuello el collar con la foto de Mateo. Los ojos cansados, pero firmes. Las manos sostenían un sobre amarillento, con su nombre escrito a mano. Era su letra. El corazón de ella ya sabía lo que venía, pero nada la preparó para lo que leyó ahí. Después de que el ataúd fue bajado a la tierra, con pocos familiares y algunas caras de la clínica alrededor, se hizo el silencio. Y entonces, con la voz temblorosa, Lucía abrió el sobre y empezó a leer en voz alta. Lucía hizo una pausa, respiró hondo y siguió. Si estás leyendo esto, es porque mi corazón se cansó de verdad. Pero antes de irme, necesitaba decirte, tú me salvaste. Y no fue con medicina ni con bisturí, fue con fe, con tu presencia, con amor. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, pero siguió. Tú rezaste por mí cuando no lo merecía. Estuviste a mi lado cuando ni yo sabía quién era. Y creíste cuando yo ya no recordaba por qué vivir. La fe que te sacó de aquel hospital fue la misma que me trajo de vuelta. Lucía se detuvo un segundo, miró al cielo nublado y volvió a leer con la voz más fuerte. La fe que te sacó fue la misma que me trajo de vuelta. Todos ahí estaban en silencio. Algunos lloraban bajito, otros solo miraban al suelo, tocados por lo que escuchaban. Ella siguió leyendo. Ahora reza por los que se quedan, porque hay mucha gente en el mundo que necesita una Lucía, y por eso te dejé todo lo que tenía. Con mi abogado, mis amigos te van a ayudar. Dinero, apoyo, todo, para que te conviertas en doctora, porque el mundo necesita doctoras con alma de enfermera, y tú tienes el alma más bonita que he conocido. Lucía ya no pudo seguir hablando. Las manos le temblaban, el pecho le dolía. Dobló la carta con cuidado, la apretó contra el pecho y lloró. Y ahí, en ese cementerio silencioso, el amor habló más fuerte una última vez.
Santiago no dejó solo recuerdos, dejó un regalo, una nueva oportunidad, una esperanza que no se muere, porque incluso después de la muerte, él todavía la cuidaba, y ahora era ella quien iba a seguir cuidando a los demás, por él, por Mateo, por todos los que alguna vez se quedaron solos. El tiempo pasó, no mucho, pero lo suficiente para transformar la nostalgia en fuerza y el dolor en propósito. La Clínica Mateo, que nació de una promesa silenciosa, ahora era un lugar lleno de vida. Un espacio donde los pasillos no olían solo a desinfectante, sino a café recién hecho, flores regaladas, pasteles hechos por vecinas y risas suaves. Sí, risas. Porque ahí hasta los que se estaban yendo podían sonreír. Lucía ya no era solo la mujer del banco en la plaza, ni la enfermera despedida por rezar. Ahora era el corazón de la clínica, y en cada pared pintada con colores tranquilos, en cada sábana doblada con cariño, había un pedacito de ella, y de Santiago también. La clínica creció poco a poco. Un cuarto más por aquí, una sala de fisioterapia por allá, y junto con las obras llegaron las personas. Gente común, con historias parecidas, hijos que se fueron, familias que desaparecieron, voces que ya nadie escuchaba. Pero ahí todos eran recibidos con algo que no estaba en los papeles, con amor. Cada paciente nuevo que llegaba era recibido como lo fue Santiago una vez, con una música suave de fondo, con una mano que tocaba con calma, con alguien que decía bajito, «No estás solo». Lucía enseñó eso a todos. Cada enfermera, cada joven doctor voluntario que llegaba, escuchaba lo mismo. Aquí la medicina empieza con la mirada y termina con la escucha. Aquí cuidamos primero con el corazón y después con los aparatos. Y aprendían, rápido. Algunos de los doctores que llegaron eran alumnos de Santiago, jóvenes que lo admiraban desde sus tiempos en el hospital. Vinieron no solo por él, sino porque escucharon de la mujer que lo hizo volver a sonreír. Y quisieron ser parte de eso. En el centro de la clínica había una pequeña repisa con fotos. En el centro, la del doctor Santiago Aranda, sonriendo al lado de Mateo, en un montaje que Lucía mandó hacer. Abajo, una frase bordada en una tela sencilla: «Que nadie muera solo». La vela en la cama 12 seguía encendida, siempre, aunque estuviera vacía. Era el símbolo de todo eso, de la fe que siguió firme, aunque intentaron apagarla. Y cuando le preguntaban a Lucía cómo empezó todo, ella sonreía con la mirada perdida y respondía, con una mano apretada, una oración susurrada y un corazón que aún sabía amar, aunque estuviera roto. La Clínica Mateo no era solo un edificio, era un legado, vivo, cálido, humano, un lugar donde hasta la muerte era recibida con respeto y donde la vida se celebraba con esperanza, siempre. El tiempo pasó como pasa para todos, lento para unos, rápido para otros, pero en Lucía pasó con delicadeza. Su cabello ya estaba mucho más blanco, su rostro lleno de historias, pero sus ojos seguían igual, firmes, dulces, llenos de presencia. Ahora era doctora, sí, médica titulada, respetada, querida por todos, pero nunca dejó de cuidar como enfermera. Se sentaba en la orilla de la cama, escuchaba más de lo que hablaba, tomaba la mano de los pacientes sin prisa, y siempre, antes de una despedida, cerraba los ojos por un segundo. Nadie supo nunca lo que decía en esos momentos. Solo sabían que, después, todo se sentía más tranquilo. Esa mañana, la luz entraba suave por las ventanas de la Clínica Mateo. Olía a pan horneándose en la cocina. Un paciente se reía fuerte con un voluntario, y, sentada en la sala de registros, Lucía llenaba papeles con el collar de Mateo colgado en el cuello, como siempre. Fue cuando una enfermera nueva, muy joven, todavía aprendiendo, se acercó con timidez, con los ojos curiosos y una pregunta guardada en el pecho. «Doctora Lucía, ¿puedo preguntarle algo?» Lucía levantó la mirada, sonrió y asintió con la cabeza. «¿Usted de verdad cree que rezar cambia las cosas?» Hubo un silencio suave. Un pajarito cantaba en la ventana. Lucía miró al vacío un momento, como quien regresa en el tiempo, y luego, sin prisa, llevó la mano al collar, apretó con los dedos la foto de Mateo y respondió: «No sé si cambia el mundo, hija, pero cambia el alma de quien escucha». La joven se quedó quieta, pensando, y Lucía añadió, con una mirada que atravesaba generaciones:
Un día recé por un hombre que nadie conocía. Solo él y Dios me escucharon, pero esa oración nos salvó a los dos. La muchacha sonrió conmovida, sin entender todo, pero sintiéndolo todo. Y Lucía volvió a los papeles con el corazón tranquilo, porque al final es eso. Uno cree que salva a los demás, pero muchas veces es uno quien es salvado sin saberlo, por amor, por fe, por estar, y por todo eso que la ciencia aún no puede explicar, pero el corazón lo entiende muy bien. Y ahora cuéntame, ¿y si fueras tú en el lugar de Lucía? ¿Tendrías el valor de quedarte? ¿De tomar la mano de alguien cuyo nombre ni conoces? ¿O, y si fueras tú en el lugar de Santiago? ¿Habrías encontrado fuerzas para volver solo porque alguien creyó en ti? Déjanos aquí en los comentarios lo que esta historia te hizo sentir. ¿Quién fue el milagro en tu vida? ¿Quién estuvo contigo cuando nadie más estuvo? Y oye, no olvides activar la campanita. Así recibes directo en tu celular cada nueva historia que subimos por acá. Historias que calientan el alma, que conmueven y nos hacen recordar lo que de verdad importa. Y ya que llegaste hasta aquí, dale clic ahora al video que está apareciendo en tu pantalla. Es una historia fuerte, real, ya hizo llorar a mucha gente, y repensar todo, no te vas a arrepentir.